Quisiera presentar a Yossi. Yossi nació en Buenos Aires, Argentina. Es un educador y un gran activista interreligioso. Ahí lo conocí aquí en México, en una reunión. Hubo química, luego hubo química. Formamos ahí un grupo ecuménico, que pues no se ha conformado muy bien, pero ya se comprometió a ser mi maestro de hebreo. Entonces, a lo mejor vamos a abrir una línea de hebreo desde Israel con Yossi para que nos dé clases de hebreo. Él ha estado, hermanos, físicamente en las cuevas en Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Ha preparado una presentación en PowerPoint y pues te agradecemos, mi querido Yossi, agradecemos a Víctor Salinas, mi amigo y compañero de la misión, y a su esposa, el que nos hayan permitido esta plataforma. Si no tienes algo que comentar, Vic, le pasamos el tiempo a Yossi Musali en esta mañana. Adelante, adelante, claro que sí, amigo. Es tu tiempo, Yossi. Hola, hola a todos, muchas gracias por el tiempo de ustedes. Mi primer encuentro con los rollos del Mar Muerto fue en 1984, cuando estaba estudiando en Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires, en uno de mis primeros viajes a Israel. Antes de vivir en Israel, yo vivía en Buenos Aires, y tuve la suerte también de estar ya en ese momento en Qumran, que vamos a hablar un poco de qué es, y también en Museo Israel, donde hoy en día residen gran parte de los rollos del Mar Muerto, que hoy en día es icónico en su arquitectura. Si ustedes ven las fotos del Museo Israel, de afuera de la arquitectura, van a ver una especie de tapa de una vasija blanca y una pared de color negra. Vamos a referirnos exactamente por qué el museo tiene esa arquitectura, que tiene mucho que ver con los rollos del Mar Muerto. El museo es de 1969, unos años después que Israel recuperó los rollos que estaban anteriormente en el Museo Rockefeller, que estaba del lado jordáneo antes de 1967. El motivo por el cual llamé a esta charla desde el abismo del olvido tiene que ver un poco también con lo que le pasó a los judíos durante miles de años y a los estudiantes de Biblia no judíos también durante miles de años, para descifrar exactamente la gran pregunta de qué había antes de los textos que llegaron a nosotros a través del monoteísmo y que se relacionan con el Antiguo Testamento, y no solo con el Antiguo Testamento. ¿Qué le precedió a todos esos textos? Y la pregunta se sigue formulando hasta ahora, pero lo que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto abre una cantidad enorme de información que tanto para los científicos como también para las personas de religión que lo miran desde el punto religioso, aclarecen muchísimas cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento y con los libros posteriores al Antiguo Testamento que se escriben tanto en el judaísmo como en el resto de las religiones que se crean en la misma época. Y en eso me refiero no solamente al cristianismo, sino que también a otras versiones del judaísmo, como por ejemplo el caraísmo, que hasta el día de hoy sigue existiendo en Jerusalén. El caraísmo toma solamente cierta cantidad de ciertos textos, y la literatura, lo que se llama literatura rabínica, no es parte del caraísmo. Por eso
forman una religión por separado. Vamos a tener dos encuentros que me pareció dividirlos en dos gran partes. La primera parte es la historiografía de la memoria. Como dije antes, había una memoria que estaba perdida en algún lugar y que no sabíamos exactamente el detalle de cómo se configuró. Cómo llegaron los libros, cómo llegó el Antiguo Testamento a ser lo que es. Por supuesto que tenemos desde la época de Filón de Alejandría ciertos cuentos, por así decir, que nos hablan de la canonización de la Biblia, que se sentaron en una isla durante un año entero, cosas que Filón un poco las cuenta, pero sin tener una base histórica, una base científica, porque no es parte del pensamiento científico. Entonces, vamos a empezar primero con lo que había antes de este descubrimiento, antes de los rollos del Mar Muerto. Luego vamos a pasar al descubrimiento en sí y las peripecias que tuvo este descubrimiento hasta 1956, que es donde se estabiliza la imagen de lo que se encuentra. Vamos a hablar del descubrimiento de la memoria perdida, de qué es lo que incluye este descubrimiento. O sea, tenemos una cantidad de objetos en los cuales vamos a tener que ponerle un cierto orden. Y luego vamos a hablar de el análisis de los textos y las teorías que los historiadores sacan de eso a través de la historia. Eso va a ser la primera parte que nos va a acompañar el día de hoy. Y el sábado que viene vamos a empezar con la segunda parte, que es el nacimiento de una nueva realidad. ¿Y a qué me refiero a una nueva realidad? Me refiero a nuevas teologías, nuevas religiones que se crean a través de esos textos. Me refiero a los descubrimientos de los últimos tiempos, vamos a hablar del presente, porque todo lo que vamos a hablar hoy es hasta 1967. Y lo que hoy en día con la tecnología nos depara el futuro. En eso vamos a hacer no solamente un PowerPoint, sino que también voy a entrar en herramientas y mostrarles en herramientas qué es lo que se hace hoy en día. Y un poco también vamos a cruzar investigación con investigación. Y por supuesto, les voy a dar un poco de bibliografía en castellano, que en su gran mayoría es traducida, por supuesto. Hasta ahora, si hay alguna pregunta, se puede hacer ahora y si no, pasamos al próximo slide. Ok. Bueno, empezamos con la historiografía de la memoria. Lo que vemos acá es uno... Yo creo que podríamos dejar las preguntas al final, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, al final ahí vamos a hacer las preguntas porque creo que se van a generar muchas, ¿ok? Hablamos primero de lo que había antes. Pero antes de que vamos a hablar de lo que había antes, les voy a contar un poco de lo que Yossi recibió en su educación antes de toparse, por ejemplo, con los rollos del Mar Muerto. Yo, por ejemplo, estudié en un seminario rabínico, en donde es un lugar de vanguardia, donde no es ortodoxo, o sea que la ciencia está bienvenida, por supuesto. Básicamente, una persona que estudia estudios rabínicos sin los rollos del Mar Muerto, lo que estudia es los 24 libros del Antiguo Testamento y estudia lo que se llama crítica bíblica.
La crítica bíblica, en su principio, hay muchísimas teorías, pero empezó en el siglo X, o quizá antes del siglo X, quizá en el siglo III o el siglo VI. Ya los mismos sabios del Talmud, el Talmud es la ley oral, tenemos la ley escrita, que son los 24 libros, y a su vez una ley oral que en el siglo III se canoniza, se empieza a canonizar, se llamó la Mishnah, la Mishnah, ¿no? La Mishnah y luego la Gemara, que es la segunda parte. Esa canonización lo que hace es decidir lo que los sabios van a publicar al pueblo de lo que es la ley oral. Como ustedes saben, en el monte de Sinaí se dio la Torá, se dio la ley de Dios, pero se dice que la ley de Dios se dio en dos partes. Se dio una parte escrita y se dio una parte oral. Y la parte oral, según la tradición hebrea, se mantuvo oral hasta la canonización de esa parte, que incluye, que empezó con la Mishnah y con la Gemara, y otros textos que no entraron en la canonización que tienen otros nombres, Braita y Tanjuma. Pero eso es todo lo que sabíamos. O sea, conocíamos la ley oral, la ley escrita, pero no sabíamos cómo se había configurado todo eso. Y si durante ese proceso de configuración nos perdimos de algo. ¿Okay? O sea, habían varias ideas de cómo tenía que haber sido. Filón nos trae en su relato, como dije, la canonización de la ley escrita de los 24 libros, pero se pierde en eso un montón de otras cosas más que no las teníamos sabidas. En el siglo II y siglo III, hay un eunuco que se llama Orígenes de Alejandría. Orígenes fue un sabio, un filósofo, que además estableció aquí en Israel, en la ciudad de Cesarea, que es en la mitad del país, a 1 hora de Tel Aviv, 1 hora y media de Tel Aviv, al mar Mediterráneo. Es una ciudad que tuvo su apogeo en la época romana, en la época de Herodes, ¿sí? Orígenes crea también la primera escuela de filosofía en Cesarea, pero termina sus días en Alejandría. Era un eunuco que se castró a sí mismo, ¿sí? Pero él tenía un gran amor por los textos bíblicos, y en Jericó, que es muy cerca de la zona del Mar Muerto, compra unos textos bíblicos que tienen unos textos diferentes de lo que es el libro de Deuteronomio. O sea, el canon que conocemos hoy en día de Deuteronomio varía del texto de Orígenes. Eso es interesante. Nos preguntamos por qué. Si es que el texto de Deuteronomio, también hay una parte de los Salmos que también compró, pero los Salmos es un caso aparte, y de los Salmos vamos a hablar por separado, porque es realmente una ciencia, es una teoría por separado. El tema es que ya en esa época, en el siglo II y siglo III, se sabía que habían textos diferentes al texto del canon. Otra cosa que hace Orígenes, toma esos textos y escribe lo que se llamó la Caspela. La Caspela es un texto posterior a la Septuaginta. Es un texto en griego,
para el que no conoce la Septuaginta es la primera traducción fuera del hebreo de la Biblia. Luego de la Septuaginta viene, que fue en griego. La segunda traducción es la Vulgata, que es del latín. Y luego vienen diferentes traducciones del arameo, lo que llamamos en hebreo Targum Yonatán, que es, digamos, la traducción de Jonathan, que no siempre es el mismo autor el que la escribe, pero se llaman así para entender que son en arameo. La más importante de todas es la la de Jonathan, como dije antes, pero también está Onkelos, que también es muy importante. Entonces tenemos los textos alternativos de Orígenes, de Deuteronomio y también de Salmos. Ahora, ¿cuántos salmos hay? ¿Alguien quiere contestar a la pregunta? ¿Se acuerdan cuántos salmos tenemos en la Biblia? 150. Encontraron 200 salmos. O sea que en el texto que tenía Orígenes, hay salmos que están fuera del canon de los salmos que fueron encontrados y que eran activos en su momento. La gran pregunta es, ¿activos de qué? ¿Quién los usaba y quién no los usaba? Seguimos. Este es un dibujo de Orígenes de la época. Luego tenemos otro protagonista muy importante, que es un patriarca, que está también aquí por la zona. Un patriarca es algo así como el jefe de la tribu, un cacique, por así decir, el mexicano. Yo Que se sí, llama, solamente para mencionar que no es el patriarca de la iglesia de hoy en día, es otro significado. solamente para mencionar que Eusebio de Cesarea habla mucho de Orígenes como una referencia. Porque Orígenes es uno de los fundadores de la educación filosófica en la zona que antes no había escuela de filosofía. Mucho más. En la metodología de la discusión talmúdica, la discusión de los rabinos, la metodología que utiliza Orígenes de discusión y la metodología que utilizan los tanaítas, que son de la misma época, es similar. Inclusive se puede ver en los textos de la Mishnah que le están contestando a Orígenes en muchas cosas. Así que había una gran relación entre los sabios hebreos y los sabios no hebreos de la zona. Quizá es el principio del ecumenismo, por así decir. Ok, Timotheus, que es un patriarca seleucida, se relaciona con los judíos y ya en esa época encontraron en las cuevas de Qumran uno de los libros que lo llamamos, que es parte de uno de los grupos de los libros que se encontraron, de los rollos que se encontraron. Y se encontraron ahí también 200 capítulos de Salmos. En 1947, cuando se descubren los rollos, se encuentran vasijas, y habían vasijas que tenían 3, 4, 5 rollos, y se encontraron vasijas vacías. Se cree que las vasijas vacías que se encontraron tenían el contenido que Timotheus había recibido. Y eso explica por qué habían vasijas vacías dentro de las cuevas. Hay otra teoría que dice, bueno, que hubo una ola de beduinos que entraron en las cuevas a buscar y se llevaron algunas. Y como siempre en arqueología también existe la delincuencia, ¿no? Yo lo vi también en México eso en varias ocasiones, el tema de que roban ítems de arqueología.
pero en este caso se cree que Timotheus es el que recibió una parte de esos rollos. Ahora, lo que es interesante aquí es un nuevo protagonista, que es lo que se llamó la Genizá del Cairo. Y aquí voy a explicar un poquito el concepto de Genizá. En el judaísmo, cuando un libro sagrado no se puede usar más, o un escrito sagrado no se puede usar más, no se lo puede tirar a la basura. Por ejemplo, un libro de oración no se tira a la oración. Hay lo que se llama un cementerio de libros. La Genizá es un cementerio de libros o de escritos. ¿Okay? La Genizá más importante del mundo está en el Cairo. Hoy en día ya no, ya está en museo, pero se encontró en el Cairo en 1864. Se sabía de ella en el siglo XIX, el siglo XVIII-XIX, y contiene más de 1000 años de escritos. O sea, más de 1000 años de libros muertos que llevaban su lugar en la Genizá. Voy a volver un poco a Timotheus, ¿sí? Que me olvidé de decir algo muy importante. Aparentemente Timotheus encontró un libro que se llamaba Brit Damesek. Brit quiere decir pacto, el pacto de Damasco. Toda la zona que estamos hablando ahora, de Qumran y también de la tierra de Israel, en esa época se llamaba Damasco. No tiene nada que ver con la ciudad de Damasco en Siria, sino que tiene que ver con la zona. ¿Okay? Entonces, uno de los libros que Timoteo se encontró es parte de los que llamaron los libros sectarios. Ok. Y aquí está, aquí hay una parte de lo que es Brit Damesek, el pacto de Damasco. Luego, muy importante es la filosofía caraíta y la percepción de los caraítas de lo que ellos llaman las sectas de las cavernas. Ese es el nombre que les dan a los que vivían en Qumran en esa época a través de un filósofo caraíta que escribe en árabe, porque en esa época, siglo IX, era muy común que todos los filósofos escriban en árabe, porque el árabe era la lengua franca de la filosofía. Kirkisani escribe sobre la secta de las cavernas y sobre cosas muy interesantes que él ve. Entre ellas, lo que ve es que tienen una interpretación rara de la Biblia. Y la segunda cosa es que tienen un nuevo calendario que tiene 364 días, a diferencia del calendario anterior, Ya, Canela. 52, y que el año empieza en la primavera. Y Gael Yadin, que fue un arqueólogo muy importante aquí, no solamente para Qumran, sino que para todo lo que es la historia de los asmoneos en la zona, es el que descifró el calendario de Qumran y se lo atribuyó a una teoría de la cual vamos a hablar después. Porque la pregunta que nos vamos a hacer aquí es, ¿quiénes eran estos señores que estaban en Qumran? Y aquí tenemos los escritos de Kirkisani, que son en árabe. Luego viene un cuarto protagonista, que es muy importante, que era un comerciante de antigüedades, que vivía aquí con su esposa y con su hija en el siglo XIX, durante la época otomana,
Los otomanos estuvieron aquí hasta 1914 y luego vinieron los ingleses. Así que este señor Moisés William Shapira compra aparentemente una versión de Deuteronomio en 1883, que también es diferente al canon. Volvemos al primer protagonista, que era Orígenes, ¿sí? Que también encuentra Deuteronomio. Y la trata de vender en Inglaterra. El problema que tenía Moses William Shapira, que su reputación era muy mala. Él era sabido como una persona que vendía fraudes. Entonces, era un problema comprarle a una persona que vendía mentiras, algo por lo cual él quería algo así como 1.000.000 de liras sterling en ese momento. Era muchísimo, muchísimo dinero. Había otro problema muy grande con Moses William Shapira. Era la falta de conocimiento de lo que él había encontrado. Él encontró un texto que estaba escrito en un alfabeto que se llama el alfabeto cuadrado en hebreo, que hasta ese entonces no se sabía de que había sido en uso en ese momento. Se lo cree que es mucho más posterior. Y la primera data de los rollos, lamentablemente, es del siglo VII, que es un error, porque sabemos que es un error. Hoy en día se cree que lo que Moses William Shapira encontró era real. Hay una fotografía que quedó, el texto aparentemente se quemó en un incendio que hubo en Inglaterra, porque él logró venderlo, pero por mucho menos de 1.000.000 de liras sterling. Y al poco tiempo empezó un momento de depresión muy grande este hombre. Él tenía su esposa y su hija acá. Empezó a dar vueltas por Europa. Un día se encerró en Rotterdam en un hotel y se mató. Así termina la historia de Moses William Shapira. Lamentablemente los textos de él se vendieron en subastas por nada, por 1 lira sterling o una cosa así, en su mayoría, y terminaron desapareciendo. Por lo tanto, no tuvimos la posibilidad de ver el original. Hoy en día se cree que probablemente esa fue la única no mentira de Shapira en su vida, el texto este. Y bueno, llegamos ahora al descubrimiento en sí. El año es 1947, como ustedes saben, el Estado de Israel se creó en 1948, o sea que esto es anterior al Estado, durante la época del mandato británico. Un beduino que se llamó Muhammad Adib estaba buscando a su cabra, que se había perdido. Y la cabra entró en una cueva y él tiró una piedra para que la cabra salga. Y en vez de pegarle a la cabra, le pegó una vasija. En la vasija habían 3 rollos, que hoy en día la conocemos como la cueva número 1, de 11 cuevas que hay. Entró y se llevó los rollos, pensando que es lo que iba a hacer. Él no era una persona culta, no sabe ni leer ni escribir. Entonces, el 60% de los textos los utilizó para hacer su fogata. Perdimos el 60% de los textos primeros que había encontrado Muhammad Adib. Lo que no quemó, se lo vende
a otro comerciante que se llama Ijija, Ibrahim Ijija, que era un comerciante de Belén. Pero él le compra, Ijija le compra los textos, pero al poco tiempo él pensó de que era que Muhammad Adib lo había robado de una sinagoga. Entonces vuelve a Qumran y se los devuelve a Adib porque él no quiere tener ningún problema con los judíos. Muhammad los vuelve a vender, pero ahora se los vende a un pastor sirio que se llamó George Yashayahu. Acá vemos a Muhammad Adib y a Ijija juntos. Esta foto es muy importante porque luego de todo esto, Yashayahu se lo vende a un obispo, que era un obispo libanés, que se llamaba Mar Samuel. Y en ese momento, el profesor Lipe Sukenik se entera que hay unos rollos que se han encontrado en la zona de Qumran y que están haciendo mucho ruido. Y intenta intervenir y comprárselos a este obispo Mar Samuel. Acá hay una foto de Sukenik. Esta foto fue sacada en el Rockefeller, en el Museo Rockefeller, que está al lado de la Ciudad Vieja. En el final del 47 viaja el profesor Sukenik con dinero que recibe del doctor Magnes de la Universidad Hebrea a comprar los rollos que se están vendiendo en el mercado de Belén. Llega el año 1948, empieza la Guerra de la Independencia y deciden sacar los rollos de Israel y llevarlos a Beirut, a otro establecimiento arqueológico donde quizá iba a estar más seguro. Lo que ocurre después es que los beduinos y los arqueólogos hay una ola de excavaciones para tratar de descubrir más y más rollos, y así es que descubren 11 cuevas en total, donde se sacan más de 1000 trozos de rollos. Entre 1867 entre 1848 y el 67, viajan por todos lados estos rollos y llegan al Museo Rockefeller, que después de la Guerra de los 6 días, Moshe Sharet, que fue el presidente de Israel, toma la decisión de pedirle al Museo Rockefeller los textos y ponerlos en un futuro museo, que todavía no existía, que era el Museo de Israel, y poder exponerlos ante todo el público. Bueno, dijimos que encontramos aquí un montón de cosas, ¿sí? Pero todavía no hay un análisis científico de qué es lo que hemos encontrado y de cuál es la memoria perdida de esos textos. Tenemos 11 cuevas con más de 1000 rollos que están en varios idiomas: en hebreo, en arameo, en griego, en nabateo, que es un idioma beduino, y en arameo del siglo VIII. ¿Okay? Para el que no conoce más o menos de la época, en esta época el idioma, la lengua franca era el arameo. Y como ustedes saben, también los textos cristianos originales fueron en arameo. ¿Por qué el arameo era tan importante? Porque el arameo era la traducción para los que no ya dominaban el hebreo, porque el hebreo no era el idioma que los judíos hablaban en esa época, poder entender los textos. Por lo tanto, gran parte de los textos que se encontraron
en Qumran son traducciones de la Biblia al arameo. Lo mismo habíamos mencionado antes cuando hablamos de las traducciones de la Biblia al griego, al latín y al arameo. Yo había mencionado dos importantes traductores, que uno es Jonatán y otro es Onkelos. Básicamente, en esta época, el hebreo era un idioma prácticamente muerto, que se utilizaba únicamente para los rituales, pero no era un idioma que la gente manejaba. Si ustedes abren, por ejemplo, un texto de la Mishnah o de la Gemara, de lo que es la ley oral, en su 40% el texto va a estar en arameo, porque es el texto que se manejaba en esa época. Estamos hablando entre el siglo III y el siglo VI. Los textos que se encuentran son muy diversos en su data. Datan entre el siglo III antes de la era común hasta el siglo I después de la era común. O sea que no estamos hablando de un solo escriba, ni de una sola generación, sino que de cientos y cientos de personas que escriben en este compendio de información. Los descubrimientos tienen diferentes grupos y diferentes familias de literatura. Fuera del Antiguo Testamento, el único libro que no se encontró fue el libro de Esther. Y eso es muy importante, porque si leemos el libro de Esther, vamos a encontrar varias cosas. Primero, que nos trae un nuevo calendario, que es el calendario persa. Segundo, el idioma, filológicamente el idioma que está escrito en el libro de Esther, para los que dominamos el hebreo, anterior a esta época. Por lo tanto, entendemos, por crítica bíblica, que el libro de Esther no era conocido por ellos porque todavía no se había escrito. Como habíamos dicho antes, encontramos aquí una biblioteca y no un compendio de un grupo específico. La pregunta es, que no la hemos respondido hasta ahora, pero la hemos preguntado varias veces, es ¿cómo se llamaban estas personas? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su identidad real? Hay una teoría que el nombre de ellos era Yahad. Yahad en hebreo quiere decir juntos. ¿De dónde viene esa teoría? Es que uno de los libros que se encontró se llama Serech Yahad. El grupo de los juntos. Hay otra teoría que es relativamente nueva, que habla de un nombre que tiene que ver algo así como con un teléfono roto. Ustedes utilizan esa palabra, ¿no? En México. Sí, ¿El teléfono roto? así es. Ok. ¿Qué es lo que ocurrió? Según esa teoría, un romano llega a Flavio Josefo y un soldado romano que había estado aquí vuelve a Roma, llega a Flavio Josefo. Flavio Josefo era un historiador judío que luego se convierte, pero era un historiador judío de la época de Jesús. Y le pregunta al soldado, estuviste en la zona del Mar Muerto, ¿y qué viste? Entonces le cuenta y le pregunta, ¿y cómo se llamaban? Y entonces él dijo Esá. Y de ahí, Flavio Josefo, por teléfono roto, dice que estos señores se llamaban esenios. De ahí llega el nombre esenio a la historia de la humanidad. De un teléfono, según esta teoría, de un teléfono roto y que el nombre que tenía que haber sido era
Bnei Eitzá, los hijos de Etzá. Otra teoría habla de un grupo que se llamaba el Grupo Damasco. ¿Por qué? Porque se encontró un libro que se llamaba Brit Damese, como habíamos dicho antes, el pacto de Damasco. Está la teoría de Flavio Josefo, que la va a adoptar Igael Yadin y también Sukenik, que dicen que estos son los esenios. Cuando Sukenik ve por primera vez un rollo, y la primera vez que le llegan a él, viene alguien a Jerusalén con un pedazo del rollo. No tenían demasiada conciencia de que cortar un pedazo de rollo es un delito y un crimen a la humanidad, obvio, ¿no? Entonces le traen un pedazo del rollo y cuando Sukenik ve eso, dice, esto me recuerda a los esenios. Y de ahí es la teoría de que en el Mar Muerto, el grupo de Qumran son los esenios. Y hay otra teoría que dice que, y eso lo vamos a ver un poco más tarde, que los que tenemos aquí son los saduceos. Ahora voy a poner un poquito de orden en los nombres. En la época del Segundo Templo, habían dos grandes grupos conocidos y un supuesto grupo más que no sabemos su nombre. Algunos lo llaman esenios, otros lo llaman grupo de Damasco, otros lo llaman Bnei Eitzá y otros lo llaman Yahad. Pero hay dos grandes grupos que son los que conforman la población de Jerusalén. Y por supuesto también de otras ciudades, que también vamos a hablar qué es lo que pasa fuera de Jerusalén, pero no es para esta parte de la explicación. Uno son los fariseos y otros son los saduceos. Y ponemos signo de pregunta, un tercer grupo que no le vamos a poner nombre. ¿Ok? Los saduceos son un 10% de la población y son los sacerdotes del templo. Los fariseos componen la mayoría de la población y componen también a los sabios que luego van a ganar una guerra histórica y componer lo que se llama el judaísmo moderno rabínico. Hasta esa época había un judaísmo que era el judaísmo bíblico, que tenía otro calendario y tenía el sacerdocio en el templo. Cuando ocurre en el año 70, después de la era común, la destrucción del segundo templo de Jerusalén, los saduceos quedan afuera de actividad, porque no tienen, aparentemente, porque la verdad es que no, pero no tienen nada que hacer al no existir el templo. Entonces, los que toman el mando del contenido van a ser los sabios. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es si esto es un proceso lineal o no, o si estamos hablando de quizá una espiral u otra forma geométrica que nos podemos imaginar. La verdad es la siguiente. No había un solo templo. El templo de Jerusalén, como lo conocemos, era sí el templo quizá más grande, pero luego arqueológicamente encontramos por lo menos dos templos más. Uno se encontró en 1963 en el sur del país, en un lugar que se llama Tel Arad, donde había un templo alternativo donde se hacían sacrificios y que quedaba a varios días de caminar de Jerusalén. El segundo templo se encontró hace muy pocos años, hace 3, 4 años, en un lugar que queda cerca de Jerusalén, que se llama Tel Moza, donde también se hacían sacrificios.
Por lo tanto, nosotros creemos que a pesar de la destrucción del segundo templo, se siguieron haciendo después de esos sacrificios tanto en Tel Arad como en Tel Moza. O sea, los saduceos salieron de Jerusalén y se expandieron por un montón de lugares hasta que luego, mucho más tarde, van a dejar de hacer sacrificios y van a crear sus propios poblados en el norte del país. Eso sabemos también por arqueología. Pero no fue de inmediato que así como llegó la destrucción del segundo templo, los saduceos se escaparon y se fueron a construir poblados en el norte. Hubo un tiempo intermedio en los cuales se siguieron haciendo sacrificios. ¿Hasta cuándo ocurrió eso? Esa es una pregunta que la responde un historiador también de la Universidad Hebrea que se llama Stromze. Stromze dice que el final de los sacrificios viene con la escritura. ¿A qué me refiero? Había escritura, por supuesto, antes. Viene con el libro. Cuando una persona, para poder mantener una religión, no tiene que llevar una cabra a un templo, sino todo lo que puede tener es un pedazo de pergamino en el cual tiene una oración y puede rezar esa oración, no necesita más hacer un sacrificio. Así que el proceso de los saduceos y la desaparición de los saduceos fue algo muy paulatino. Los que van a tomar protagonismo son los fariseos, que van a comprender luego la canonización de la ley oral, como habíamos hablado antes, que es la Mishnah y luego la Gemara, y fuera de la canonización, la Braita y lo que vino después. Temáticas dentro de la memoria. Por un lado, se encontraron muchas copias de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos siempre del Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero ojo, se encontraron otras cosas que luego vamos a mencionar que no están en esta lista. En esas copias se encuentran, con pequeñas variaciones, copias enteras de libros que son libros bíblicos y que están dentro del canon de los 24, en realidad 23, que conforman el Antiguo Testamento. Hay una gran cantidad de Deuteronomio y de Isaías y de Ezequiel y una gran cantidad de salmos y también salmos que no están en la canonización. Pero también, en su gran mayoría, se encuentran textos que no son bíblicos. Aquí es muy importante mencionar que todos los textos que se encuentran en Qumran son textos sagrados. Y no lo digo en forma dogmática, sino que simplemente no se encontraron textos que sean, por ejemplo, un contrato de locación. ¿Ok? Siempre van a ser textos que tienen un contenido espiritual. Inclusive las cartas sectarias que se encuentran ahí son cartas que hablan de contenidos meramente de ética y no una carta de una persona saludando a otra o cosas así. Ok. La primera temática no bíblica que se encuentra son textos místicos. ¿A qué llamamos textos místicos? La mística en el judaísmo no empieza en la época de Qumran, se data de la época de la destrucción del primer templo, cuando se destruye el primer templo de Jerusalén
en el año 586 antes de la era común, los judíos, los hebreos más que todo, para poder suplir el gran problema de un vacío espiritual tan grande, de no tener un templo en donde poder hacer sus sacrificios, tienen que crear un mundo imaginario que es un mundo paralelo al mundo en el cual ellos viven, que les pueda dar, por así decir, un consuelo. Entonces, es ahí que se inventan ciertos conceptos, entre ellos el concepto de la Shejina. La Shejina en hebreo quiere decir, es básicamente la luz de Dios, pero que parte de todos los pedazos rotos del templo que se destruyó. Desde el 586 antes de la era común hasta el siglo I, se escribieron más de 10.000 textos místicos que desarrollan esa mística en el judaísmo, muy conocida por el nombre de Kabbalah, ¿sí? Pero en esa época todavía no está conformada la Kabbalah, se termina de conformar recién 1300 años después, con la edición del Zohar, que es el libro principal de la mística judía. Pero los textos místicos que se encuentran aquí son textos pre-cabalísticos. Otra cosa que se encuentran son correspondencia entre las diferentes sectas que había en esa época. Es una época donde hay mucho mesianismo, hay una gran necesidad de tener alguien que venga a salvar al pueblo de la corrupción, una corrupción que la hablan los últimos profetas, el último profeta es Daniel, pero que continúa luego en los escritos de las sectas y también en las memorias de los sacerdotes de Jerusalén, de los saduceos, que se escapan de Jerusalén y aparentemente son parte del grupo de Qumran. Luego tenemos algo que se llama la interpretación de la Biblia pretalmúdica, que se llaman Pesher en hebreo. Los libros de Pesher son libros especiales que son la exégesis anterior a la exégesis que hoy conocemos como la canónica, que es en su principal la Mishnah, y luego la exégesis de la época de la Edad Media. Entonces hay aquí interpretaciones anteriores y hay también reescritos de narraciones bíblicas, pero usando palabras más apropiadas de la época en arameo, para que la gente pueda entender mejor. Una especie de semi-traducción del texto original, por así decirlo. Luego tenemos lo que se llaman los textos calendarios. Como habíamos dicho antes, ellos tenían su propio calendario, diferente al calendario de Hanoch ben Yered. Para hacer un poco de orden, en el judaísmo hubieron, en la Biblia en realidad, hay un primer calendario que lo funda Hanoch ben Yered. Hanoch ben Yered, Hanoch hijo de Yered, es el séptimo después de la creación. No por nada. El 7 siempre es un número muy importante en la Biblia. Hay muchas cosas que son 7. Hanoch ben Yered, el hijo de Yered, funda el primer calendario, que era un calendario lunar, a diferencia del calendario rabínico que hoy en día usamos. Después de ese calendario, hubieron varios calendarios que pasamos durante la historia, y también los romanos trataron de imponer
a los saduceos en el templo su propio calendario. Eso, por supuesto, que provocó muchísimos incidentes, se pueden imaginar. Los protagonistas de Qumran traen también su propio calendario. Luego tenemos textos legislativos de lo que se llama halajá. Halajá viene de la palabra en hebreo lalejet, que quiere decir caminar. Por eso decimos que es básicamente la ley. Por eso decimos que la ley camina con el hombre. La ley tiene que ser adaptada y dar respuestas a la gente según sus necesidades. Por eso la llamamos la ley caminativa, por así decir. Ya hay textos anteriores a la canonización de esta ley. La canonización final es casi 2000 años después, pero ya en esa época había textos pre-alágicos, por así decir. Y hay algo muy nuevo aquí, pero muy nuevo, que lo traje primero a colación cuando mencioné a Stromze, el que habla del final de los sacrificios, que son textos litúrgicos. Hasta esa época, el culto era un culto totalmente mudo. Los sacrificios no tienen ningún tipo de oración. Son en total silencio. Los que escriben aquí hacen dos cosas. Primero, empezar a escribir textos que son textos de oración. No es que antes no existían las oraciones, existían, pero eran totalmente privadas. Por ejemplo, Moisés ora en el libro de Números por Miriam, cuando Miriam se enferma de lepra y le pide a Dios que la cure. Y entonces dice el famoso versículo en hebreo, El na refana la, que eso quiere decir, por favor Dios, cúrala. La oración hasta ese momento era algo personal y cada uno podía decir lo que quiera y no le molestaba al otro. ¿Okay? Entonces viene esta gente y traen algo que es totalmente nuevo, que es, por un lado, escribir oraciones y por otro lado, ponerles un tiempo en el cual se van a decir las oraciones. Esto, por supuesto, nos recuerda al judaísmo de hoy en día. En el judaísmo rezamos 3 veces por día. La primera es la oración de la mañana, que la llamamos Shaharit. Shaharit quiere decir mañana. La segunda es una oración que nos recuerda al templo, que se llama Minja. Minja quiere decir ofrenda. Y la tercera es la oración vespertina, que se llama Arvit. Ellos son los primeros escribas de lo que hoy en día sería la oración en el judaísmo. Y esto es este descubrimiento es totalmente nuevo, porque hasta ese momento teníamos un gran hueco, un agujero en la historia de entender cuándo empezamos a orar como hoy en día oramos. Siempre había oralmente, digamos, una ley que la conocemos de la época de la Mishnah. Así empieza la Mishnah. La Mishnah empieza, la primera pregunta que hace la Mishnah es, ¿desde cuándo rezamos la oración vespertina? Pero nadie explica quién la escribió. Ellos vienen a traer las primeras oraciones. También sabemos que en paralelo a Qumran ya existían sinagogas.
y que el proceso fue un proceso paralelo. O sea, así como habíamos hablado que no había un solo templo, que además del templo de Jerusalén está el templo de Tel Moza y el templo de Tel Arad, al mismo tiempo se empiezan a conformar sinagogas donde van a estar grupos con ideas para un lado y para el otro. Para un lado, en este caso, por ejemplo, en la época de Jesús, rezan judíos a favor de Jesús y judíos que no siguen a Jesús. Y lo más importante de todo es las primeras versiones de lo que llamamos los libros apócrifos. Y aquí estoy seguro que aquí hay mucha gente que los conoce o conoce gran parte de ellos. Por ejemplo, el libro de Tobías. Por ejemplo, el libro de Jubileos. No es que no eran conocidos antes, eran conocidos, pero no en su versión original. Por ejemplo, el libro de Tobías no se conocía la versión en arameo, que es la versión original. Del libro de Jubileos tampoco se conocía la versión en hebreo. Se conocía una versión que era una traducción de una traducción que primero se conoció en griego y luego se conoció en Etiopía en otra traducción también que había. Pero hasta ese momento no se conoció las versiones originales de esos libros. Y también se encontró, como dije antes, correspondencia interna de los grupos, pero nunca era correspondencia de cosas mundanas. Siempre fueron temas netamente de moral, de ética y de cosas que tenían que ver con el orden de la secta. También se encontraron traducciones al arameo y al griego de la Biblia. Y en otras cuevas, en la cueva número 3, se encontraron filactelias y mezuzot. La filactelia es algo que los judíos nos ponemos en la cabeza y en la mano izquierda. El origen de las filactelias es, antropológicamente, es egipcio, de la época del faraón. Y dentro de las filactelias en Qumran hay varias versiones de textos que figuran. No todas las filactelias que se encontraron tenían los mismos textos. Eso también nos explica que todavía no hay una canonización de qué es lo que el ritual de las filactelias, en hebreo tefilín, van a llevar dentro. Eso va a ser mucho más posterior, 300 años después de estos señores. Y también se encontraron mezuzot. ¿Qué son las mezuzot? Seguramente que se deben acordar que cuando los hebreos salieron de Egipto, están las plagas, y la última plaga es la plaga de los primogénitos. Y Dios le ordena a los hebreos que para que no mate a los primogénitos hebreos, hagan una marca en la puerta de sus casas para que el ángel de la muerte pase por ahí y no mate a los primogénitos hebreos. Es el principio de la mezuzá. ¿Qué es lo que tiene la mezuzá adentro? Tiene un texto de Deuteronomio que es conocido como en hebreo el Shema Israel. Es oye, oh Israel, Dios es uno y único. Bueno, llegamos a una gran pregunta que es, ok, se encontraron un montón de cosas, se encontraron miles de textos y fracciones y diferentes versiones del mismo texto.
No sabemos exactamente quiénes son estos señores. Hasta el día de hoy no hay una respuesta concisa de si son saduceos, si son esenios, si son Bnei Eitzá, si son el grupo de Damasco. Lo que sí sabemos es concisamente a qué se dedicaban. Primero que sabemos, y hoy en día la líder más importante aquí de investigación de Qumran y de los rollos del Mar Muerto es la profesora Rachel Lior. Había una gran concentración en los textos sobre la estructura física y espiritual del templo. Seguramente que se acuerdan que yo cuando hablé del primer templo, hablé de cuando el primer templo se destruyó, hubo un gran vacío. Un gran vacío porque no había sacrificio, no había dónde hacer el sacrificio. Por lo tanto, era como que les digan que de un día para el otro la religión de una persona no existe más. ¿Okay? Era exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que el principio de la filosofía mística empieza con la discusión del primer templo y se continúa hasta el final del segundo templo. De esta forma, luego va a tomar otras formas, por supuesto, pero hay una gran concentración en datar sobre el templo de abajo y el templo de arriba, el templo de la tierra y el templo del cielo. Hay dos templos, y no importa si el templo está destruido o no, hay un templo arriba que sigue su existencia a pesar de que no lo tenemos con nosotros hoy en día. A través de esa filosofía se escriben himnos y se escriben salmos. Según Rachel Lior, había no 200 salmos, sino que 365 o 364. Había un salmo diferente para cada día del año. Eso significa que los 150 que conocemos hoy en día en el canon son solamente una parte. ¿Y qué es lo que dice aquí Rachel Lior? Que el canon sí conocía el resto de los salmos, pero ante el gran vacío que provocó la destrucción del segundo templo, habíamos hablado que el canon fue posterior al año 70 después de la Era Común, iba a ser muy traumatizante guardar esos 365 salmos, y esos fueron sacados del canon y dejaron en el canon solamente 150 que no iban a ser un trauma para el lector. Otra cosa que se encontró fue el libro de Hanoch, que lleva el nombre de Hanoch ben Yered, pero por supuesto no fue escrito por Hanoch. Hanoch es miles de años anterior a este libro. El libro, el Sefer HaYovlim, el libro de los jubileos, y se encontró algo muy importante, que es también el apócrifo de Josué, que también datan sobre el templo. Todos estos libros, los autores son autores que vivían en Qumran. No estamos hablando de copias de libros que ellos habían hecho, porque habíamos también hablado de copias. Estos son libros que los autores de Qumran los escriben. En esto, los nuevos investigadores dicen que la descripción de Flavio Josefo, que en este lugar había lugar solamente para 150 escribas, es errónea. También la teoría del esenio es errónea. Aquí hay cientos de personas que escriben
esta fábrica de contenido. La segunda cosa que se encuentra es un análisis del tiempo diferente. ¿Por qué el tiempo es tan importante para nosotros? Se dice que el pueblo hebreo no es un pueblo, sino es libre. Y para obtener la libertad, una persona tiene que tener control de dos cosas. La primera, tiene que saber leer y escribir. Y la segunda, tener un calendario. Una persona que no tiene control de la sabiduría y no tiene control de su tiempo, no puede ser libre. Yo creo que es una cosa que la vemos también en la historia de la humanidad en otros pueblos. Muchos pueblos que han reprimido a otros pueblos no dejaban a sus esclavos que aprendan a leer y a escribir. Eso también lo vemos en la historia de América. Y una de las cosas más importantes es la descripción precisa de las dinastías de los sacerdotes desde Hanoch ben Yered hasta Tzadok. Tzadok es el último sacerdote. Por lo tanto, según esta teoría, la teoría de Rachel Lior, los que escriben los libros en Qumran, los autores de Qumran, tienen que ser saduceos. Nadie que no hubiera sido saduceo hubiera tenido tanto interés en escribir con tanto detalle sobre el templo, sobre los tiempos del sacrificio y sobre la fisicalidad y espiritualidad de un templo que ya no existe. Voy a pasar ahora, para terminar, antes de las preguntas, un pequeño video de 2 minutos de Museo Israel sobre los rollos del Mar Muerto y luego vamos a las preguntas. ¿Estamos bien? Sí, muy bien, yo Sí, hermano. Sí, gracias. Ok, gracias. Bueno, varias cosas. Primero pudieron ver en el pequeño clip de Museo Israel, pudieron ver la tapa de la vasija en blanco y pudieron ver una pared en negro. Dentro de los libros que se encontraron, y que es un descubrimiento icónico en la arqueología de Israel, es un libro que se llama el libro de los hijos de la luz y de la oscuridad. Es uno de los libros apocalípticos, porque estamos hablando de una época muy apocalíptica. Además de la secta de Qumran, que hasta el día de hoy no podemos ponerle un nombre preciso a la secta, y digo secta porque, digamos, a nivel histórico es una secta, eran únicamente hombres, ninguno tenía propiedad privada, todos lo tenían que compartir, eran ascetas, tenían una vida bajo un control sectario. ¿Okay? Eso lo sabemos por lo que escriben. Pero al mismo tiempo, en la misma zona,
hay otros protagonistas que entran en juego. Por ejemplo, hay una secta que se llamaba Gnosis. La Gnosis son vecinos de los de Qumran, están mencionados en los textos del Mar Muerto y desaparecen porque ellos le rezan a lo que llamamos en hebreo la parte negativa de Dios. No es el Satán. Es un concepto en la Kabbalah que se llama Sitra Achra. La Sitra Achra es Dios del polo negativo. Ellos desaparecen, no tienen hijos y desaparecen de la tierra. Y tenemos otros libros que también son apocalípticos, que se perdieron, pero que están mencionados en los rollos del Mar Muerto, como por ejemplo Las esferas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es un libro que aparentemente era muy importante en la época y que es también mencionado parte del texto, pero el libro se perdió. Quizás se perdió en todos los que encontraron libros y los quemaron pensando que con eso iban a hacer una hoguera, una fogata o lo que sea. Pero lamentablemente se perdió. O todavía no lo encontramos, es la verdad. Bueno, tenemos creo que unos minutos y voy a contestar preguntas que me van a ayudar para la próxima vez, enriquecerlos con otra información y más que información, con conocimiento. Aquellos que quieran hacer preguntas podrían levantar la mano, hacen clic. Lo que ven atrás de mí, es una foto que yo saqué en Qumran en el 2013, en una de mis 3 peripecias por Qumran. ¿Ok? Sergio, tienes por... No está en Google. Está en mi Facebook. Pero no la saqué de Google. Son de mis fotos. Ya dinos la verdad, estás exactamente afuera de una cueva, Yossi. Esto que está aquí es la cueva número 1. Hay que entrar con tenis que no resbalen, ¿ok? Adelante, Sergio. Primero, pues expresar mi felicitación porque una exposición con un desarrollo histórico muy claro, con datos que a mí me llamaron mucho la atención, porque nunca había entendido que además de los rollos, hablando de las filactelias y otros instrumentos que se han localizado, la Universidad de Brigham Young, que es la que nos une como iglesia en cuanto al brazo intelectual, tiene un centro de estudios ahí en Jerusalén y realizaron un trabajo de campo, yo creo que colaborando ahí con las investigaciones en la zona de Qumran y fotografía aérea y bueno, hubo una aportación que hicieron en cuanto a que los beduinos o los pastores que empezaron a comercializar con los trozos de piel de los rollos de Mar Muerto, los cortaban porque empezaban a comercializar y gracias al ADN pudieron empezar a juntar los cuadros recortados. Me llama la atención todo esto porque a los mormones algo que nos lleva hacia Qumran, pues esa parte mística, misteriosa de esta secta. Se habla de que desarrollan una serie de rituales, de bautismos, de vida mística. Y como he sabido nosotros los mormones, pues la parte más emblemática, más importante y final de nuestra creencia son los templos. Y ahí se desarrollan también ritos sagrados. Sí. Por un lado nos inquieta este vínculo. A veces se ha querido forzar la historia y a veces nos queremos preguntar si existe alguna relación
entre aquellos rituales o actividades que se desarrollaban en Qumran y con la actividad moderna que se desarrolla en los templos. No quiero ser indiscreto Ok. y decir que nosotros en los templos modernos, los ritos que llevamos a cabo tienen una plena relación con ello. Y con eso termino mi pregunta. Hay un doctor que se llama Hugh Nibley, que ya falleció, era doctor en lengua y historia, hablaba 12 lenguas antiguas. Ujú. Él hizo un trabajo sobre el significado del templo y encontró en estudios que realizó en el Cairo que los egipcios desarrollaban los mismos rituales que nosotros desarrollamos en los templos mormones, de los cuales no podemos hablar porque es una parte sagrada para nosotros. Mi pregunta va directo al blanco, ¿no? Sí, ok. ¿Qué tanta relación o vinculación puede existir entre la actividad que desarrollaba esta secta con los actuales rituales o actividades ritualísticas que se pueden llevar a cabo, y no tan solo en el área mormona, sino en otros grupos religiosos? Y agradezco al expositor, muy Ok, amable por tu tiempo. ok, muchas gracias. Bueno, lo primero que sabemos es que ellos están en una época que es lo que se llama el desarrollo del individual. El cristianismo y las religiones modernas se basan en el desarrollo del individual. Hasta ese momento, el sacrificio era hecho por una sola persona y el resto del pueblo lo que hacía era contribuir a ese sacerdote para que la haga. Ellos traen una nueva teología, que es la teología de la oración, que hasta ahora no estaba impuesta y no estaba establecida y no tenía orden. Ellos vienen a traer un orden, primero la oración y segundo a los rituales de purificación. Dentro de Qumran hay creo que tres piscinas de oración que se llaman en hebreo mikve, que es donde se hacían las purificaciones diarias, y ese ritual y la purificación, digamos, el ritual de la purificación y la oración vienen a reemplazar los sacrificios. Lo mismo ocurre en el cristianismo, básicamente el precristianismo, el cristianismo antiguo, anterior a la iglesia, viene a tomar una posición filosófica prácticamente similar. Eso por un lado. Por otro lado, hay estudios, yo tengo una colega, una monja colega, que es católica, que está haciendo ahora en la Universidad Hebrea de Jerusalén un posgrado en los cánticos antiguos cristianos con los cánticos antiguos hebreos de la época del templo. Un trabajo comparativo y encuentra muchas similitudes en el contenido de los textos y en la estructura que ellos tienen en el cántico hoy en día de las iglesias. Por lo tanto, es seguro. Ahora, también nosotros los hebreos tomamos de otras culturas lo mismo anterior. Por ejemplo, como dije antes, los tfilín no es un invento hebreo, es algo que nosotros lo trajimos de otras culturas, en este caso de los egipcios. También tenemos dentro de la cultura hebrea también ciertos restos de la cultura asiria. O sea, no es que de un día para el otro se inventaron las cosas, sino que tuvieron modificaciones. Pero lo más importante de todo es que el desarrollo del individual, de una persona, entender que tiene su propia identidad, es algo que marcó la época, no solamente para el judaísmo, sino que también para los que siguen luego el principio del cristianismo y de otras religiones de la época. Así que, por supuesto, tiene mucho que ver.
no por nada la iglesia no hace sacrificios, porque está en una época de cambio, ¿ok? En la misma época de cambio que el judaísmo. El judaísmo se reinventó al mismo tiempo que el cristianismo nació. Muy amable, gracias. Muy amable, gracias. Jorge, por allí tienes abierto tu micrófono. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, está bien así. Ok. A mí me gustaría preguntarte, Agrícola, adelante. Yo sí, bueno, pues aparte de agradecerte tu gran disposición, los rollos, ¿en qué estaban escritos? Sé que existe el rollo de cobre, Ok, que hay ese, uno solo. Sí, ok. que ese lo tuvieron que cortar en tiras porque no se podía desenrollar. Esa es una pregunta. Dos, ese es el libro de Isaías porque creo que el único libro que se encontró completo de acuerdo al texto del Antiguo Testamento es Isaías con los 60 y tantos capítulos. Esa es mi Ok. pregunta. Bueno, ok. No, el libro se llama Brit Nehoshet, que quiere decir pacto de bronce. No es el libro de Isaías, es un libro sectario. Es el único que está escrito en bronce. El resto hay escritos en papiro y ¿cómo se dice? Rollo, digamos, que es de animal, ¿sí? De cabra. Hay tres materiales. Pero el de cobre es uno solo. Ahora, últimamente, en el 2017, un cirujano israelí ayudó a desmontar con cirugía pedazos de rollos que estaban pegados. Y ahora hay una nueva investigación que son también de cuero, ¿sí? Esos pedazos. La nueva investigación de los últimos 3, 4 años son sobre esos textos. Son textos que estaban en muy mala situación y que no había forma técnica de sacarlos hasta que la cirugía, hasta que la medicina propuso una solución para eso. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Familia Victoria levantó la mano y después Mauricio Vergara. Adelante, familia Victoria. Hola, buenos días. Mi pregunta va encaminada a si sabemos el origen de este pueblo que hizo esta compilación y qué pasó con ellos después. Porque usted nos decía que estas cavernas o estas cuevas lo que eran era una biblioteca donde había una compilación de muchos escritos, como usted nos lo estaba estableciendo, muchos eran copias de libros bíblicos y otras no. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Se sabe de dónde venían? ¿Quiénes eran? Porque nos señaló muchos nombres, pero a ciencia cierta, ¿se sabe quiénes eran y qué pasó con ellos? Ok. Hay dos teorías. O sea, hay dos respuestas para esa pregunta. La primera es que ellos pertenecían a los sacerdotes de Jerusalén que fueron expulsados por los romanos y que luego los hasmoneos, que también eran sacerdotes, toman su puesto en Jerusalén. Y que estos señores, después, cuando se pierde lo que se llama la lista sacerdotal, migran al norte del país y crean una serie, hay excavaciones sobre los saduceos, que son los saduceos, en el norte, que podemos tener una charla solamente sobre el tema de esas excavaciones, donde se encontraron restos de las familias sacerdotales
del segundo templo. Esa es una teoría. La otra teoría dice que en esa época todos se movían de un lugar al otro. Y eso también explica en cierta forma la imposibilidad de poner a Jesús encasillarlo en un grupo de la época. Si tomamos, por ejemplo, el protagonismo de Jesús en la época, que es contemporáneo a ellos, o por ejemplo de Juan el Bautista, vamos a ver que está mencionado, la próxima vez vamos a hablar de Juan el Bautista, ¿sí? Y vamos a hablar de los textos que son similares al Nuevo Testamento en Qumrán. Todavía no llegamos a eso. Lo que quiero decir es que todos se movían de un lugar al otro, que podemos encontrar el mismo protagonista en un grupo en Qumrán y 2 años después en la Galilea, el mismo personaje. Y eso es porque son grupos filosóficos. El grupo filosófico desaparece cuando las condiciones climáticas o de naturaleza no le permiten estar más en el lugar. Aparentemente lo que ocurrió es que hubo una gran sequía y ya de por sí la zona del Mar Muerto es una zona de mucho calor. El verano ahí llegó en su momento a 56 grados. En los años hubo un pico, el récord mundial de temperatura se midió en el Mar Muerto, en la zona del Mar Muerto, de más de 50 grados. Así que te puedes imaginar que sin agua, sin tecnología, tenían, pero muy poca, tenían reservorios de agua y todo, pero evidentemente algo no les permitió seguir viviendo en el lugar y tuvieron que moverse. Pero otra vez, no es un club cerrado. Es un club en el cual alguien puede entrar y también puede salir. ¿Puedo hacer mi pregunta? Adelante, Mauricio, adelante. Por favor. Profesor, a lo mejor mi pregunta no es tan inteligente, pero ¿habrá alguna forma o alguna autoridad del Estado israelí o de otros países en que den una instrucción a los pastores, que son los que andan en las montañas, en las praderas, en los lugares pastoreando sus animales, en que si ellos llegaran a encontrar otros rollos, no los vayan a destruir, sino que den aviso a las autoridades? No sé si haya alguna instrucción hacia ellos, que deben ser miles o millones de pastores, y que es imposible irles diciendo que no vayan a destruir, que no los utilicen para fogatas. No sé si hay algo sobre de esto. Y tengo una segunda pregunta. Entonces, la primera es sobre los pastores que andan en las montañas, en las praderas, de que sí han sido instruidos para que no vayan a quemar o destruir estos rollos que pudieran encontrar en su camino. Ok, esa es la primera pregunta, pero hay una más. Sí, la segunda es sobre el libro de Abraham que nosotros conocemos en La Perla de Gran Precio. Sí. ¿Qué sabe usted o qué ha estudiado acerca de esto, el libro de Abraham, los rollos que que fueron dados a José Smith y que de ahí vino el libro de Abraham, el cual está en La Perla de Gran Precio? Ok. Bueno, la primera cosa es que la autoridad arqueológica trabaja mucho para concientización de la población beduina de la zona y
Eso por un lado. Por otro lado, justamente les voy a compartir algo que me pasó hoy. Hoy a la mañana yo salí a pasear con mis dos hijos. Tengo un varón y una nena. El varón tiene 21 y la nena tiene 17. Con cámaras, con cámaras para tomar fotografías de naturaleza. Y fuimos a pasear por la zona de Modín, que es a 25 kilómetros de Jerusalén, en una zona que es conocida como las tumbas de los macabeos. Es un bosque que se llama la tumba de los macabeos. Y bueno, hay muchas teorías sobre si son macabeos, si no son macabeos, etc. ¿Okay? Y hay excavaciones que se han hecho para verificar el contenido de las tumbas. Pero hasta ahora hay tumbas que están selladas, están cerradas, y están esperando para la próxima generación de arqueología para que las puedan empezar a trabajar. En arqueología, aquí, cuando se empieza una excavación, se toma una meta. La meta es, en esta excavación, vamos a llegar a la capa número 5 y vamos a sacar de la capa número 5 todo lo que hay, y todo lo que hay por arriba y por abajo lo vamos a dejar a la próxima generación de arqueólogos. Es imposible, hay muchas excavaciones en Israel arqueológicas que toman un propósito y dejan a los próximos arqueólogos de las próximas generaciones que las sigan. ¿Qué es lo que se hace con esos lugares? Hay seguridad, o sea, hay cámaras de video, la policía, hay guardias que van por el lugar. El tema de la delincuencia en la arqueología es algo muy conocido. Lamentablemente, hay muchas historias de excavaciones arqueológicas que han empezado y en una noche donde no había alguien que cuidara la excavación, entra gente y se roba lo que hay. También hay delincuencia arqueológica. Es una lucha constante, no hay una respuesta única para el tema. Yo sé que tratan en lo máximo posible de emplear a la población beduina, una para que sean conscientes y otra para que ellos tomen responsabilidad y tengan trabajo y no busquen delinquir con dañar algún trabajo arqueológico que se está haciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, lamentablemente, o quizá va bien, Israel está tan lleno de arqueología que es imposible llegar a toda y recuperarla toda. Hay un objetivo, se sigue ese objetivo, y el objetivo muchas veces no toca ciertos lugares que también se podrían excavar. ¿Sí? Por ejemplo, un lugar muy, muy importante de excavación en el cual se encontraron los primeros textos en hebreo del siglo X antes de la era común, es en Jurbat Califa, que queda también 20 kilómetros de Jerusalén. Son 24 horas caminando. Se sabe que van caminando porque el rey David caminaba desde el templo de Jerusalén hasta aparentemente ese lugar. ¿Sí? Los arqueólogos han caminado y les dio 24 horas. ¿Sí? 5 o 6 años de excavación. Imposible 5 o 6 años de excavación que no entre un ladrón a robarse algo ahí. Y hay mucho para robar en ese lugar, por ejemplo. Eso es un tema. Lamentablemente se hace lo que se puede. La otra cosa es Sedech Abraham. Sedech Abraham es uno de los libros apócrifos que se encontró en el rollo del norte, y prometo hablar de Sedech Abraham la próxima vez. Si me permiten hacer una pregunta, muchas gracias, Yossi, por tu excelente exposición. Te quisiera preguntar, entiendo que tú eres
un judío practicante de la religión judía, ¿sí? Ujú. Quisiera preguntar, ¿qué significado tiene para ti o para un judío como tú, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista espiritual, los rollos del Mar Muerto? ¿Podrías compartirnos tus Sí, pensamientos al respecto, por favor? sí, por supuesto. A nivel histórico, yo creo que todo ser humano tiene que tratar de contribuir eh, a, a dar más luz en la historia de la humanidad, a tratar de entender cómo somos y de dónde venimos y cómo llegamos a comprender el pensamiento humano. Yo creo que es muy importante. También como judío y como judío observante, no soy ortodoxo, soy conservador. eh, yo creo que es muy importante también para nosotros entender el desarrollo que tuvieron los sabios del Talmud y el pensamiento hebreo durante la historia y entender que no somos un club cerrado, que tenemos que las ideas son bienvenidas y que nada debe ser destruido, sino que todos los pensamientos deben ser resguardados para las próximas generaciones. Estos señores, durante más de 300 años, tuvieron una biblioteca de pensamiento. En muchas ocasiones no era el pensamiento de ellos, era el pensamiento de generaciones anteriores. Sin embargo, no los destruyeron, los guardaron y esto se conecta mucho con un concepto del judaísmo que se llama Klal Israel. Klal Israel es la generalidad de Israel, que quiere decir en castellano que nadie tiene la verdad, que todos venimos con nuestra propia verdad a contribuir a este mundo. Y eso es lo que el judaísmo viene a traer. No un club cerrado en los cuales hay una idea, sino que hay pluralismo. Muchas gracias. Gracias, Josie. De nada. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Agrícola, tú dinos si ya damos Sí, con... hermano. Muy bien, hermana Gladys, adelante. Bueno, mi esposo. Buenos días. No sé si una pregunta para contestar ahorita o una pregunta para un tema a desarrollar. Yo si existen estudios verdaderos, digamos, sobre las posibles relaciones familiares que tuvo Jesucristo, entre ellas María Magdalena, o sobre su niñez, que no se sabe mucho. Ok. Del lado judío hay un gran, no del lado judío, del lado académico israelí, ¿ok? No es algo religioso, sino que es un académico. Hay un profesor que se llama Avigdor Sha'anan, que escribió un libro que se llama Ese hombre, Aish Au en hebreo, ese hombre. En el Talmud, Jesús aparece con varios nombres y uno es ese hombre. Cuando en el Talmud dicen ese hombre, se están refiriendo a Jesús. Tiene otros nombres, Mamzerpen, Pandera, etc., pero no importa. Avigdor Sha'anan tiene un libro que creo que está nada más que en hebreo. Voy a consultarlo con Avigdor si se fue traducido al inglés, en las cuales es un compendio de toda la literatura judaica que habla de Jesús. Y de lo que desde Flavio Josefo hasta el Maimónides, todo lo que se ha escrito sobre Jesús. Sin importar si el autor es un autor pro Jesús o no, qué es lo que se ha escrito, especialmente en la Edad Media. Así se llama el libro. Creo que es un buen autor, pero lo más importante de todo es que la única
fuente fidedigna que tenemos de Jesús, los judíos, la tiene Flavio Josefo. Luego son todas leyendas. ¿Ok? Entonces, si buscas en los escritos de Flavio Josefo, que es el único contemporáneo a Jesús, ahí se puede encontrar lo que un judío diría de Jesús. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Hermanos, antes de terminar. Adrián, ¿quieres preguntar Yo sí algo? tengo una pregunta. Perdón. Alguien muy importante. Perdón. Respondo a la última pregunta. Sí. El investigador más importante del mundo de Jesús ya falleció, pero tiene mucho escrito al respecto. Es el profesor David Flusser, con S. F-L-U-S-E-R, Universidad Hebrea. Yo creo que Shannon, seguramente que sí, en su mayoría cita a Flusser, pero puedes encontrar sobre los escritos de Flusser en Shannon, seguro. Ok. Vic, ¿quieres retomar? No sé, creo que Yo Abraham tenía una pregunta. Líder. Antes que nada, gracias al maestro Yoshi. Y le quería preguntar, usted hizo un comentario respecto a que Daniel fue el último profeta. ¿A qué se refería eso? En la cronología. Ah, ok. Eso era mi pregunta, profesor. Muchas gracias. En los tiempos. Sí, gracias, profesor. Pero hay algo muy importante. Por ejemplo, Isaías, según la crítica bíblica, hay 3 autores. No son todos de la misma época. Jeremías, por lo menos 2. No es el mismo lenguaje en hebreo de una parte que de la otra. Cuando uno está cerca del idioma del autor, entonces puede encontrar sutilezas en las palabras en las cuales el autor utiliza y se da cuenta que no es la misma persona. Cuando uno lee una traducción, el autor es el traductor. Entonces es importante que entiendan que los textos se están fusionando. Por ejemplo, Eclesiastes, si ustedes leen el análisis filológico de Eclesiastes, no pudo haber sido nunca escrito en la época de Salomón, porque está utilizando un lenguaje del Segundo Templo. Entonces hay otro autor. Pero a nivel de la profecía, el último profeta fue Daniel. Gracias, maestro Yoshi. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Preguntan, David Flusser, ¿es el autor, Yoshi?